Hola, paz de Cristo, ¿cómo estás? Te saluda Jaime de Casa de Gracia. El día de hoy estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite comenzar un año nuevo. Felicidades, te deseamos lo mejor en este 2021, pero también estamos contentos porque estamos en nuestra casa en línea. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje que Dios tiene para nosotros y sabemos que hay cosas grandes que vienen para la iglesia, para ti, para tu familia en este 2021. Así es que te invito a que escuchemos a nuestro pastor Ezequiel Quesada y el mensaje que él ha preparado. No olvides compartir en Facebook, no olvides compartir en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, estaremos poniendo la información aquí abajo en nuestras publicaciones, estaremos poniendo actualizaciones para que así estemos todos informados de lo que está pasando en Casa de Gracia. Así es que te invito a que te quedes y escuchamos el mensaje de Dios. Dios te bendiga. Bueno, paz de Cristo, hermanos, en este nuevo año que estamos recibiendo, esperamos en Dios que sea de mucha prosperidad para nosotros, ya que el año 2020 fue un año que nos trajo muchas cosas inesperadas para nuestras vidas y para la vida de todo el mundo. Pero estamos confiando en el Señor que el pueblo de Dios en el año 2021 podamos nosotros disfrutar y mirar con claridad las bendiciones nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados hermanos, en este día tan especial quisiera presentar el mensaje para cada uno de nosotros, ya que cada uno queremos comenzar con una nueva experiencia en el Señor. Y el título de este mensaje que quiero presentar a ustedes es Jesús atiende a tus necesidades. Posiblemente durante el año 2020 posiblemente sentimos que hubo muchas cosas que nosotros no pudimos recibir de parte de Dios, pero quiero decirles que en este año es una oportunidad más para recibir las bendiciones de Dios. Quisiera decirles a ustedes de una predicación que me hizo una motivación a mi vida personal. La Biblia nos habla de un estanque que se llamaba Betesda. Se encontraba en la ciudad de Jerusalén y un ángel del cielo descendía de tiempo en tiempo para agitar el agua. El estanque era un lugar donde se depositaba el agua para suplir ciertas necesidades. Pero ahí en ese estanque a Dios le plació enviar un ángel para que en cierto tiempo, de tiempo en tiempo, esas aguas fuesen movidas. Y sucedía que dentro de la multitud, dentro de la multitud que esperaba que el agua se fuera movida, ahí se encontraban ciegos, cojos y paralíticos. En ese estanque, ahí estaba rodeado de gente necesitada, gente que estaba esperando un milagro. Creo y sin duda alguna que todos estaban ansiosos por tomar el primer lugar y ser sanados. Y la Biblia nos enseña de que en este ambiente de tanta necesidad también se encontraba el Señor Jesús, porque Él fue a Jerusalén a la fiesta que tenían los judíos en ese entonces. Y Él ahí mirando el acontecimiento, miraba todo lo que estaba sucediendo. Y lo único que nosotros podemos mirar por la palabra del Señor, que Él menciona que había ciegos, cojos y paralíticos, diferentes enfermedades, diferentes cosas que la gente necesitada padecía. Y cuando el agua se agitaba para que fuera movida por el ángel, el primero que llegaba, ese era sanado de cualquier enfermedad que tenía. Así es de que podemos nosotros mirar que pudiéramos mirar una película conmovedora, mirar a aquellas personas necesitadas, los que se encontraban ciegos, los que se encontraban cojos y los que se encontraban paralíticos, movidos a querer llegar para recibir su sanidad. Pero miramos aquí en el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 5 dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio sentado, acostado, supo que llevaba mucho tiempo él allí enfermo. Y Jesús le hizo una pregunta
como la pregunta que pudiera Él hacernos a nosotros en este momento. Le dijo, ¿quieres ser sano? Fue una pregunta que le hizo a un hombre que posiblemente ya estaba acostumbrado a mirar que otros recibían la sanidad. Era un hombre que estaba acostumbrado a ir y mirar que otros eran sanados. Creo que a lo que dice la Escritura pudiera yo pensar por un momento que este hombre, como que hubo un tiempo que ya no le interesaba la sanidad de su cuerpo, porque él estaba convencido de que no era posible llegar primero que los que llegaban, los que recibían las sanidades primero que él. Y estaba tan acostumbrado él que me considero, estaba como arrinconado en cierto lugar, mirando, acostumbrado a mirar como lo que ya hemos dicho. Pero sin embargo, ahí había alguien que no se le pasa nada. Alguien que está en todo tiempo y en todo momento y que nunca llega tarde para suplir nuestras necesidades. Este hombre no se esperaba que alguien le iba a extender la mano y que no iba a tener que llevarlo al estanque, sino tan solo por la palabra iba a recibir la sanidad. Pero la pregunta que Jesús le hizo a él fue una pregunta conmovedora, una pregunta inesperada. Él no se esperaba esa pregunta, porque era mucho los tiempos que pasaban ahí, y el tiempo lo estaba distanciando de una esperanza para recibir de él o recibir la sanidad. Pero sin embargo, cuando Jesús llega haciendo una pregunta, es porque también trae una respuesta para nuestras vidas. No hace la pregunta y nos deja abandonados, nos deja con la pregunta o con la necesidad. Cuando Él hace una pregunta, es el tiempo de que usted responda a la pregunta si verdaderamente usted desea algo de Dios. Este hombre, en la condición en que se encontraba, le dijo: Jesús, pero no hay quien me lleve al estanque, porque siempre hay alguien que se adelanta, siempre hay alguien que llega primero que yo. Y Jesús no lo tuvo que llevar al estanque, sino que al momento le dijo que recibiera su sanidad. Nosotros podemos considerar una cosa muy interesante para nuestras vidas. En otro tiempo, Jesús, hermanos y amigos que nos escuchan, acompañado Él de sus discípulos y de una multitud grande, le seguía, hermanos, ahí cuando Jesús salió de Jericó, salió acompañado por sus discípulos y, como decíamos, una grande multitud. Y junto al camino puedo mirar, puedo imaginarme cuando Jesús sale acompañado de aquellos discípulos que nunca lo dejaban, esos discípulos que siempre andaban con el Maestro. Y aparte de esos discípulos, una grande multitud, y entre esa multitud siempre había enfermos, siempre había necesitados. Era la razón por la cual Jesús siempre tenía gente. Era la razón por la cual le seguía mucha gente a Jesús, porque sabían que Jesús era el único que podía suplir todas las necesidades. Ellos estaban convencidos de que Jesús era la esperanza para sus vidas. Ellos entendían que Jesús era la solución para ellos. Por eso le seguían. Muchos le seguían porque estaban agradecidos con Él por el milagro que pudieron haber recibido. Y muchos le seguían con la esperanza de recibir el milagro. De una manera o de otra, como haya sido, le seguían al Maestro. Y dice la palabra de Dios que cuando Él iba saliendo de Jericó, ahí se encontraba un hombre necesitado, un hombre ciego, un hombre que necesitaba un milagro en su vida. Este hombre, hermanos, este hombre escuchaba hablar mucho de Jesús. Y le decían lo que Jesús hacía, los milagros que Él realizaba.
pero él nomás escuchaba porque no podía mirar. Pero sin embargo, al darse cuenta, al escuchar a la gente cómo levantaban el nombre de Jesús, cómo posiblemente le daban honra y gloria, él rápido supo y se dio cuenta que era Jesús que iba pasando por ahí. Y al aprovechar él esa oportunidad, fue grandiosa para su vida. Fue una oportunidad que nunca la dejó ir. Lo que él únicamente quería era una oportunidad para poder pedirle algo al Maestro. Y nosotros podemos mirar, considerar que el Maestro siempre atiende a las necesidades. ¿Cuál fue el propósito de Jesús de venir a la tierra? Fue el propósito de salvar a los pecadores. Fue el propósito de traer sanidad a nuestras vidas. Hoy en tiempo se han manifestado diferentes enfermedades. Se han manifestado enfermedades desconocidas. Y la gente vive angustiada, la gente vive con ese temor. Bueno, pudiéramos seguir diciendo acerca de este hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Este hombre, hermanos, cuando escuchó de Jesús, él aprovechó la oportunidad y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, dice la Biblia, que daba voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros presentamos esta expresión con un sentimiento imaginatorio, pero la persona que gritaba, que buscaba la misericordia de Dios, creo que el tono de él, la petición de él hacia Jesús era diferente a como nosotros la presentamos, porque era un hombre que tenía la esperanza que al escucharlo Jesús iba a recibir la sanidad. Pero sin embargo, rodeado Jesús de la multitud, de los mismos discípulos, como que Jesús siguió su caminar, pero llamándole la atención por las voces que despedía este hombre, se interesó y lo mandó llamar. Y alguien le dijo por ahí: ten ánimo, que te llama el Maestro, te llama Jesús. Y cuando este hombre lo llevaron a donde estaba el Maestro, la pregunta que nuevamente Jesús hace, como la misma que nos hiciera a nosotros: ¿qué quieres que te haga? Una pregunta: ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu prioridad? Y aquí Jesús le hace la pregunta y él le dice: quiero recibir mi vista, quiero mirar. Aquí podemos notar algo muy importante, que si nosotros recibimos esa pregunta del Señor: ¿qué quieres que te haga? Yo le preguntara a usted, hermano o amigo que nos escucha, si Jesús le dijera: ¿qué quieres que te haga?, ¿cuál iba a ser su respuesta? ¿Verdaderamente usted le iba a pedir lo que es una prioridad en su vida? ¿O le iba a pedir algo que usted posiblemente no lo necesita? Creo que cuando Jesús nos hace la pregunta, debemos de tener la respuesta con claridad al Maestro y mirar nuestra necesidad. El Maestro Él siempre mira la necesidad suya. Él siempre mira mi necesidad. Y por eso cuando Él nos pregunta, es porque hay una culminación para nuestra necesidad. En otras palabras, usted va a tener una respuesta. Su problema ya no lo va a llevar. Su enfermedad ya no lo va a llevar. Y qué maravilloso es eso.
La pregunta para nosotros es que sería, ¿qué quieres que te haga? Si el maestro le dijera, ¿cuál es tu necesidad? Y si nosotros verdaderamente le decimos al maestro, ¿cuál es nuestra necesidad? Ahora la pregunta que le haría a usted, ¿será eso lo que usted necesita? Nosotros, por lo regular, todos nosotros queremos estar sanos al 100%. Queremos nosotros no tener ninguna enfermedad. Y qué bueno, porque eso es parte del cuidado que usted tiene con su cuerpo. Pero la pregunta sería, ¿en qué le pudiera ayudar eso? Si usted es una persona que no es feliz dentro de sí mismo, si usted es una persona que no está completa en el Señor, ¿de qué le puede servir a usted estar sano? Si en su corazón hay tristeza y hay amargura. Quisiera decirle un relato muy importante. Jesús mira la necesidad suya. Si usted le pide algo y si Dios no nos lo concede, es porque no lo necesitamos para nuestra vida. Alguien dijera, pero ¿quién no va a necesitar la sanidad? Sí, la sanidad todos la necesitamos y todos la queremos. Pero veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Le voy a presentar cómo Jesús detecta la verdadera necesidad que hay en el hombre. Jesús detecta la necesidad que hay en usted y la que hay en mí. Veamos lo que dice en el libro de Marcos capítulo 2. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo y de ahí lo bajaron al paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, aquí es donde el Señor mira lo que usted y yo necesitamos. La primera palabra que Jesús le dijo a este hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si nosotros en nuestra vida estamos llenos de pecado, tenemos una enemistad con Dios. Nosotros nos estamos apartando de Dios por causa del pecado. Nosotros debemos estar conscientes que el Maestro está interesado en suplir nuestras necesidades. Pero una de las cosas más importantes para nuestra vida es tener el perdón de nuestros pecados. Porque al tener nosotros el perdón de nuestros pecados, tenemos la comunión con Dios. Tenemos entrada a las bendiciones de Dios. Tenemos confianza de pedirle a Dios. Tenemos esa oportunidad, esa seguridad de que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a contestar. ¿Por qué? Porque Dios ama lo que Él ha criado. Él ama a la humanidad. Él nos ama tanto que Él no le gusta que nosotros suframos. Cuando nosotros sufrimos debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué es la razón que yo estoy sufriendo? Muchas veces sufrimos porque estamos como aquel hombre paralítico. Sufrimos porque estamos como aquel hombre ciego, que no podemos mirar con claridad la voluntad de Dios por causa de las cosas malas que se practican. El paralítico no podía acercarse y muchas veces nosotros estamos como el paralítico. No podemos acercarnos al Maestro por tanta acumulación de pecado, tanto pecado que se practica. Por ejemplo, que pudiéramos decir
de aquellos hombres que están ciegos a la voluntad de Dios, aquellos hombres que hacen lo malo ante la presencia de Dios y ellos dicen y se justifican que no es malo lo que están haciendo. Pero la palabra del Señor nos dice que el pecado es lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece la enfermedad de la ceguedad. Dios aborrece cualquier enfermedad, pero ama al pecador. Tú y yo podemos tener una experiencia con el Señor en este nuevo año. Este nuevo año que el Señor nos ha permitido, tú y yo podemos tener una experiencia nueva. Podemos nosotros decir, clamar como aquel hombre Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, quítame esta ceguedad. Porque la ceguedad no nos deja ver la voluntad de Dios. Señor, al comenzar este año, tú y yo podemos tener la oportunidad de hacer la diferencia de años pasados. La Biblia nos dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, cuando estaba en Jerusalén, comenzó a mirar cómo los hombres, los ciegos, los paralíticos y los cojos entraban. Y Jesús, interesado, como que Jesús estaba formando o estaba él contemplando a un hombre. Y al mirar a ese hombre pudo él mirar que ya tenía mucho tiempo enfermo. Jesús es Dios. Él conoce todo. Él conoce tu vida. Él conoce mi vida. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Y cuando Jesús estaba rodeado de judíos y de toda la gente, la multitud que estaba ahí, hubo alguien que le llamó la atención. Ese hombre que tenía 38 años enfermo. Ahora, la pregunta para ti: ¿cuánto tiempo tienes tú con esa necesidad que no puedes mirar o no puedes aceptar? Y que nomás escuchas por otras personas: Dios hizo este milagro en mi vida. Y tú has escuchado a personas que dicen: yo lo conozco a él. Y es otra persona, ha cambiado, algo sucedió en su vida. Estas personas son diferentes, sí. Pero ¿qué de ti? Tú también tienes la oportunidad. Si alguien ha recibido de Dios un milagro, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. La palabra dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Si Él ha hecho milagros con otras personas, si Él ha levantado a los enfermos, también te puede levantar a ti. También te puede cambiar a ti. Si tú piensas que estás hundido en el pecado y que el pecado no te hace digno de acercarse a Dios, a ti, al Señor Jesús, quiero decirte, tengo una noticia buena para ti. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para buscarte a ti y ya te encontró. Es lo maravilloso. Por eso estás escuchando la palabra. Lo que tú tienes que responder a la pregunta que el Maestro, pudiéramos decirte, hace en esta tarde. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres dejar tus vicios? ¿Quieres vivir una vida nueva? Jesús lo puede hacer. Dale la oportunidad a Él. ¿Qué te parece si ahí donde estás tú ahorita cierras tus ojos y hacemos una oración y le pedimos a Dios que cambie tu vida? Señor Jesús, lleno de amor y de misericordia, en este momento hay alguien necesitado. Hay alguien que necesita un milagro en su vida. Hay alguien que necesita llenar ese vacío. Hay un vacío, una tristeza, un dolor, una amargura. Pero tú eres la respuesta, Señor, así como tú, Señor, levantaste
así como le diste vista al ciego y levantaste al cojo y al paralítico, y al leproso lo sanaste, y tantos milagros que tú has hecho. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que en este momento tu poder llegue a la necesidad de aquel que está escuchando, aquel que ha abierto su corazón y te está diciendo: entra a mi vida, Maestro. En este momento, Señor, los pongo en tus manos, y serás tú, Señor mío, que hagas el milagro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor amado. Amén, amén. Mi deseo es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, Casa de Gracia ha transmitido este mensaje. Dios les bendiga. I remember when I met you. I remember when my heart collided with your grace. I'm not here to recreate it, 'cause all I've got is just a heart that wants to seek your face. It's all about to change, I'll never be the same. So you asked me to follow, and when the doubts return, you speak a better word. I promise I won't look back. I know you're there, I won't be scared. Your future outweighs my past. I know you're there, I won't be scared, because I promised I won't look back. Because I promised I won't look back. If humble hearts are what you